¿Por qué no cambian la política en Estados Unidos? ¿Por qué piensan que deteniendo a un narcotraficante famoso, o a 2, o a 3, o a 10, van a resolver su problema de la distribución de las drogas y del fentanilo? Y lo más lamentable, que van a poder resolver el problema de la pérdida de vidas de 100,000 jóvenes. ¿Qué no es eso? ¿Simulación? Porque eso no es ir al fondo, ¿eh? Ojalá y convocaran a un congreso a los mejores científicos sociales para exponer el problema que tienen del consumo de droga, para ver qué opinan. Yo conozco textos, documentos, libros de científicos sociales estadounidenses que tienen planteamientos distintos. Hay un libro muy bueno que se llama Una sociedad mejor. Ya murió el economista que lo escribió, pero lo recomiendo, y ahí trata el asunto de la drogadicción en las grandes ciudades de Estados Unidos y del mundo. Y habla precisamente de que la solución o la alternativa más eficaz y sobre todo más humana es atender las causas. ¿Y por qué no preguntarse qué lleva a los jóvenes a el consumo de las drogas? Lo recomiendo, además, gran escritor, economista, nació en Canadá, pero se creó y se formó en Estados Unidos. Es un clásico y trata el tema. Y así deben de haber otros, para ir a atender el fondo. Es que nosotros tenemos una información del INEGI, en promedio 500 jóvenes fallecen al año por consumo de drogas químicas. Para 100,000 que fallecen en Estados Unidos, ¿qué está pasando? ¿Qué no es un asunto más social y cultural que de otro tipo? ¿Y por qué no atender eso? ¿Qué no es algo que tiene que ver con pérdida de valores, con la desintegración de las familias? ¿Se van a resolver las cosas así, deteniendo a los jefes del narcotráfico? Nosotros lo hacemos, desde luego. Hemos detenido a muchos, pero no estamos pensando que con eso se va a resolver el problema. No,
la estrategia en México y se ríen cuando digo abrazos, no balazos. La estrategia en México es atender las causas, que los jóvenes tengan opciones de trabajo, de estudio, que no se desintegren nuestras familias, que mantengamos valores culturales, morales, espirituales, sentirnos orgullosos de ser mexicanos y seguirnos queriendo mucho como somos. La familia en México es la principal institución de seguridad social. Y por eso no tenemos esas muertes. No es el gobierno, no, es que nuestras culturas nos protegen, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Por eso no saben lo que hacen quienes se comportan como racistas. Para empezar, no hay razas. Eso es un engaño. Es una deformación. Sentirse superior. Pero además, lo más bueno que tenemos actualmente los mexicanos viene del legado de las grandes civilizaciones que florecieron antes de la llegada de los europeos. Somos una potencia cultural. Eso nos protege frente a cualquier calamidad. ¿Y por qué en Estados Unidos no pueden hacer eso? ¿Por qué no se plantean qué está pasando? ¿Por qué tienen que irse de la casa los jóvenes desde la adolescencia? Sí, está bien y hay que respetar, son costumbres. Pero a ver, ¿por qué no revisamos eso? ¿Por qué en vez de que se vayan a los 18, que puedan irse a los 20, a los 22, a los 24, y que el Estado les ayude a esas familias para que paguen la universidad? Porque ese es otro problema que tienen. Educación privada, atención médica privada. No pueden comprar una casa porque van a deber la casa todo el tiempo. Todo es crédito, todos son tarjetas. Y bajarle. Nosotros le daríamos una buena recomendación. Imagínense, cuando llegamos aquí, el presupuesto se orientaba a lo superfluo, no le llegaba a la gente, todo se quedaba en el gobierno estaba ensimismado, se acaparaba todo el presupuesto, sueldos elevadísimos, aviones de lujos, Estado Mayor Presidencial, cajas de ahorro. Esto que todavía tienen los de la Corte, servicio médico, se hacían hasta cirugía plástica, a costillas del erario.
Imagínense el presupuesto de Estados Unidos, que no le pueden bajar un poquito, solo que le bajaran el 10% al gasto bélico, porque se llevan la mitad del presupuesto. Un gasto militar alcanzaría para educación pública y gratuita y atención a los jóvenes. Pero bueno, esas son otras cosas. ¿Cómo? La Fiscalía investiga el delito también de traición a la patria como parte de esta investigación. Bueno, lo leí ayer cuando dio a conocer su boletín. Ellos van a estar informando. Y pues no solo es delito de traición a la patria, ponen también ahí, como dicen los ministerios públicos o jueces, no, los ministerios públicos, o los jueces, pero los jueces de paz, o los abogados, y los que resulten, porque enumeran varios, y los que resulten, está bien, todos, que se investigue. Queda duda de que el gobernador no tiene nada que ver en el tema. No, pero es mejor que investigue la Fiscalía. Además, lo pidió el gobernador Rocha. Él pidió que se atrajera el caso porque había, y es de dominio público, una diferencia con el exrector que falleció o que fue asesinado. Yo fui allá, bueno, las últimas veces, y hubieron movilizaciones. Había una controversia, hay, en el caso de la universidad. Entonces, conviene que se aclare eso, ¿no? Él es una muy buena persona, es buena la relación. Yo creo que él coincide de que debe de darse a conocer toda la información. Si tenían acuerdo con alguna de las partes, quién tenía ese acuerdo. Además, lo han hecho en otros casos, claro que en circunstancias distintas, pero una vez aquí yo les recordaba que el empresario famoso brasileño Odebrecht fue juzgado en Estados Unidos y le pidieron que hablara y que dijera a quién había sobornado, a qué gobiernos había sobornado, y dio a conocer pues que había sobornado a muchos presidentes, fueron a la cárcel presidentes de la República, vicepresidentes, ministros. En el caso de México, también dio dinero para la campaña presidencial
Eso lo reconfirmó el director de Pemex. Entonces, ¿qué pasó con ese señor Odebrecht? Después de que informa, como los embargan, les hacen descuento y les quitan penas. Eso lo hace Estados Unidos. Porque de lo que ha quedado en claro, vamos a decir en firme, es que sí estaban hablando con Joaquín Guzmán López. Eso sí lo aseguran las autoridades, lo asegura la Fiscalía de Estados Unidos. Entonces, es nada más que desde cuándo estaban hablando, con quién eran los intermediarios, con quién se pusieron de acuerdo al final sobre el día que iba a llegar, porque claro que hay agentes por todos lados, ¿no? En Estados Unidos como en México, pero se ve que ya estaban ahí esperando. Si antes supieron por algún agente de que iban a salir de un aeropuerto de México, o fue en el vuelo que se comunicaron, si traían manera de comunicarse, tantas cosas. ¿Y cuál fue el acuerdo? Sí hubo